guías de hepatitis virales. Un agradecimiento al doctor Michel Martínez, quien fue asesor de esta sesión. Y bueno, pues vamos a iniciar. Es un tema un poco largo, entonces pues probablemente nos vayamos a llevar toda la hora. En la agenda del día de hoy, pues primeramente vamos a ver la introducción, la epidemiología. Durante esta sesión solo vamos a tratar hepatitis crónicas, que son la hepatitis B y hepatitis C. Vamos a hablar de su diagnóstico y su tratamiento de cada una de ellas y consideraciones y grupos especiales dentro de cada una de estas hepatitis. Vamos a tener como introducción que las hepatitis B y C van a representar un problema grave de salud pública. La infección crónica va a ser asintomática y estas van a generar un daño crónico que van desde la fibrosis hasta la cirrosis y en algunos casos pudieran llegar hasta el hepatocarcinoma. Hay que tener en cuenta que la mortalidad en pacientes con hepatitis B y C, pues su principal comorbilidad va a ser por causa hepática. Vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología de la hepatitis B, que bueno, según la Organización Mundial de la Salud, hay 254 millones de personas que vivían con infección crónica por hepatitis B en 2022 y en el 2022 se generaron 1,2 millones de infecciones nuevas. Cabe destacar que en México se considera un país de prevalencia baja y está estimada aproximadamente su prevalencia en el 0,2%. Y esta prevalencia pues va a incrementar significativamente, especialmente entre grupos indígenas y personas con factores de riesgo, que ahorita vamos a ver quiénes son estos grupos. La epidemiología de la hepatitis C, pues esta va a representar 71 millones de personas que en el 2015 vivían con la infección de hepatitis C. La prevalencia nacional aquí en México en adultos mayores de 20 años es del 0,38%. Como pueden ver, pues no es México un país con gran prevalencia a comparación de países en Asia o países en África, pero la prevalencia va a aumentar significativamente en personas mayores de 50 años o en personas que están privadas de la libertad, que aquí va a incrementar su prevalencia hasta un 4,9%. Y bueno, pues vamos a revisar el día de hoy las guías americanas para las enfermedades asociadas al hígado, y vamos a revisar también guías europeas, tanto de hepatitis B como de hepatitis C. Vamos a empezar a hablar de hepatitis C, que es un tema un poco menos complejo a comparación de hepatitis B. Entonces vamos a iniciar con la hepatitis C, que esta pues se ha convertido en una de las principales causas de enfermedad hepática crónica. Hay que tener en consideración que la hepatitis C es un RNA virus que consta de 7 genotipos y múltiples subtipos. Y anteriormente, pues sí era necesario determinar qué tipo de genotipo para la elección del tratamiento específico en este tipo de hepatitis. Actualmente, pues el diagnóstico se ha simplificado mucho y pues se ha facilitado el inicio con tratamiento con análogos de acción directa, que estos análogos pues ya no importa identificar el genotipo del virus, porque estos análogos de acción directa pues son pangenotípicos. Vamos a hablar un poquito sobre la replicación viral en hepatitis C y hay que destacar que el virus de la hepatitis C no es un virus ARN y este virus no se va a integrar al núcleo. Entonces, por lo que podemos decir que al no integrarse al núcleo, pues este tipo de hepatitis puede llegar a la curación. Y bueno, el mecanismo de transmisión, pues principalmente es por exposición percutánea de sangre infectada, principalmente con dispositivos contaminados compartidos para el uso de drogas inyectables. La transmisión sexual en este tipo de hepatitis es ineficiente, excepto en hombres infectados por VIH y que tienen relaciones sexuales sin protección con hombres. Y también hay que destacar también que hay evidencia de contagio de manera vertical de madre a hijo. Y bueno, aquí esta es una tablita que te engloba los principales factores de riesgo y las exposiciones que ya les había comentado, que son prácticamente pacientes
que usan drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres. Las exposiciones en las que pudieran estar asociadas también el contagio de hepatitis C, pues son personas que tienen ya largo tiempo con hemodiálisis, que están bueno, pacientes o personal de la salud que está expuesto a este tipo de fluidos, o pacientes o niños que han nacido de madres infectadas ya con virus de hepatitis C. ¿Y qué factores hay que tener en cuenta en los pacientes que van a con cirrosis modificables? Los modificables van a ser el estado de fibrosis del paciente, el grado de inflamación, la edad avanzada, que sean hombres o pacientes trasplantados. Los modificables son pacientes pues que podemos regular su consumo de alcohol, que podemos tratar la esteatopatitis asociada a enfermedad metabólica, obesidad, resistencia a la insulina. Y los factores que condicionan la evolución a cirrosis virales, pues principalmente van a estar asociados al tipo de genotipo del virus, en especialmente se ha asociado el genotipo 3 y los pacientes que tengan coinfección con virus de hepatitis B o virus de inmunodeficiencia humana. Para el diagnóstico en pacientes con hepatitis C, la sola presencia del anticuerpo del virus de hepatitis C no se va a considerar como un marcador de enfermedad activa. Entonces, el diagnóstico para el virus de hepatitis C va a requerir la cuantificación de la carga viral del mismo. Y hay que destacar que el 15% de los pacientes con infección aguda por hepatitis C van a lograr la eliminación espontánea del virus. Y la exposición previa a hepatitis C con persistencia de anticuerpos no confiere inmunidad, por lo que se puede presentar una reinfección activa y se requiere de la confirmación por PCR con carga viral para confirmar esta reinfección. La búsqueda del virus de hepatitis C se debe de realizar en personas con enfermedad hepática crónica, mujeres embarazadas, inmunocomprometidos y población de alto riesgo. ¿Y pues a qué nos vamos a referir con población de alto riesgo? Pues son prácticamente los recién nacidos con madres con virus de hepatitis C crónica y carga viral detectable, pacientes que hayan tenido una transfusión sanguínea antes de 1992, hombres que tienen sexo con hombres, consumo de drogas intravenosas, pacientes que tengan múltiples parejas sexuales, personas privadas de su libertad, hemodiálisis o trabajadores de la salud expuestos a sangre y fluidos contaminados. Para el diagnóstico del virus de la hepatitis C, pues principalmente lo que tenemos que solicitar pues es el anticuerpo para este mismo. Si en dado caso pues el anticuerpo ya no sale negativo o no reactivo, pues ahí ya se confirma que el paciente no es portador del virus. Si en dado caso el anticuerpo sale positivo para el virus de hepatitis C, pues se tiene que cuantificar la carga viral del mismo para detectarlo y identificar la infección. Y esta pues ya se tiene que enviar a una clínica para tratamiento. Si en dado caso el anticuerpo sale positivo y la carga viral para este mismo no es detectada, pues ahí ya no se confirma la detección para el virus. Y bueno, ¿cómo vamos a interpretar los diferentes tipos de diagnóstico que tenemos? Pues tenemos primeramente el anticuerpo para el virus de la hepatitis C, que para poder diagnosticar una infección aguda, pues hay que tener en cuenta que esta puede salir negativa durante las primeras 6 semanas después de la exposición y que la seroconversión puede tardar o puede estar ausente en personas inmunocomprometidas. La presencia del anticuerpo contra hepatitis C pues no nos va a distinguir entre una infección aguda o una infección crónica del mismo. Y en cuanto al RNA del virus de la hepatitis C, hay que tener en cuenta que puede haber fluctuaciones del virus y más de un logaritmo puede indicar una infección aguda de la hepatitis C. Y
que la presencia de la carga viral del virus de hepatitis C sola, pues tampoco nos va a identificar tanto una infección aguda como una infección crónica. Y siempre en estos pacientes, pues hay que valorar los niveles de transaminasas, en especialmente la ALT, que pues estas puede estar fluctuando tanto en infecciones agudas como en infecciones crónicas. ¿Cuál va a ser el tratamiento para el virus de hepatitis C? Pues van a ser los análogos de acción directa, que estas van a ser, como ya les había mencionado al principio, pangenotípicas y panfibróticas, y las principales combinaciones que están asociadas al mismo, pues van a ser la combinación de belpastavir con sofosbuvir y glecaprevir con pibentasvir. Y bueno, en cuanto al tratamiento y su mecanismo de acción, pues estas van a ir para la inhibición de ciertas proteínas que tenemos en la formación, en la replicación. Y pues principalmente van a ir inhibiendo las proteínas NS3-4, NS5A y la NS5B. Y pues estos tres van a tener diferentes tipos de acción y aquí como pueden ver pues van a ser inhibidores de la proteasa e inhibidores de la polimerasa. Dentro de los inhibidores de la proteasa, como los podemos identificar, es que estos van a terminar en el término previr, que estos van a ser los inhibidores de la proteasa en S3 y los inhibidores de los complejos de la replicación NS5A pues van a terminar en ASBIR, que son una manera en cómo podemos identificar el diferente mecanismo de acción que van a tener estos antivirales. Y bueno, hablando ya un poquito para los pacientes que son elegibles para el tratamiento, pues se puede dividir en pacientes que son naive al tratamiento y pacientes que ya están identificados con o sin cirrosis. Las guías te dicen que los pacientes que son elegibles para el tratamiento son adultos que ya se han identificado con hepatitis C crónica de cualquier genotipo, que no tengan cirrosis y que previamente no hayan sido tratados con ningún antiviral. Antes del tratamiento se tiene que evaluar el FIT4, que son los grados de fibrosis que pudiera tener el paciente y se debe de hacer pues todo un tamizaje para ver si el paciente tiene cirrosis o no. Eh, También, bueno, aquí principalmente las recomendaciones para los pacientes que son naiva a tratamiento y que no se ha identificado cirrosis, los regímenes recomendados es la combinación de glecaprevir de 300 miligramos y el pibrenstavir de 120 miligramos, que se toma de manera diaria por 8 semanas, y el sofosbuvir de 400 miligramos y el velpastavir de 100 miligramos con una duración de 12 semanas. Y bueno, para la monitorización de estos pacientes, pues hay que tener en cuenta que pacientes que están tomando medicación antidiabética, pues hay que estar vigilando en ellos siempre el riesgo de hipoglucemia y estar monitorizando los tiempos de coagulación en estos pacientes. Y pacientes después del tratamiento que hayan terminado, pues se recomienda la cuantificación del RNA de hepatitis C y pruebas de función hepática después de las 12 semanas de tratamiento para ver si el paciente pues ya se considera indetectable. En cuanto a los pacientes que están identificados con hepatitis C con cirrosis, ya sea Child-Pugh B o Child-Pugh C, el tratamiento principal va a ser la combinación de sofosbuvir y bepalstavir y a esta se le va a asociar la ribavarina. El esquema de tratamiento, lo que recomiendan las guías, es un esquema de 12 semanas. Hay que hablar sobre la eficacia del tratamiento en estos pacientes y hay que tener en cuenta que actualmente los esquemas orales que son libres de interferón, que son todos los antivirales que ya les comenté, han logrado tasas de respuesta virológica sostenida de hasta mayores al 95%,
Y en la mayoría de los pacientes, independientemente del genotipo viral y del grado de fibrosis con los que se detectó al principio. La eficacia del tratamiento pues puede disminuir en pacientes que sí tengan una cirrosis descompensada. Y nada más para comentar, pues los regímenes antiguos que estaban basados en la aplicación de interferón y de ribavarina tenían tasas de respuesta virológica sostenida de alrededor del 40 al 50% para genotipo uno y del 70 al 80% para genotipos 2 y 3. Entonces, pues cabe destacar que las terapias que están actualmente, pues sí tienen una respuesta virológica sostenida muy amplia, entonces la tasa de curación en pacientes que sí se apegan al tratamiento, pues es alta. Ribavirina, perdón. Y bueno, eso fue en cuanto a hepatitis C. Ahora vamos a iniciar con hepatitis B, Espérame que tantito, Julio. Nada más para hacer una apreciación ahí. ¿Por qué crees que la hepatitis C no es un problema en México? O sea, así como lo mostraste de que para la OMS, pues México es de baja prevalencia. mm, pues, pues está infradiagnosticado a lo mejor, podría estar. Bueno, bueno, ¿Me escuchó? ahí te escucho. Ah, ok, Eh, ya. que podría estar infradiagnosticado, o sea, que la epidemiología no podría ser tan certera. No, creo que va más ahí con la respuesta que puso esta Andrea Pechir de que la verdad es que el consumo de drogas intravenosos, aunque ya recientemente ha ido incrementando en México, no se compara como lo hay en Estados Unidos, ¿ok? Y luego, sí me llamó, o sea, me llama la atención que pusiste bien, o sea, hepatitis C globalmente sigue siendo el problema complejo, por así decirlo, de forma global, pero muy probablemente va a estar desplazado por hepatitis B. Aquí el mensaje muy importante es si bien para hepatitis C no tenemos un tratamiento prevenible, perdón, una estrategia de prevención exitosa como la vacunación, lo cual sí hay para hepatitis B, tenemos un tratamiento cuya curación, como mencionaste, es del 95%. Entonces, para la OMS, sí hay una estrategia global de buscar erradicar este virus para allá del 2040. ¿Ok? O sea, hay la posibilidad técnica de con los tratamientos de acción directa poder erradicar hepatitis C. De hecho, me acuerdo en la facultad, digo, ya pasó varios años, pero se nos taladraba de que la C correspondía a cirrosis, a cáncer, o sea, era el principal causal de esto. Y en algunos países o latitudes sigue siendo la causa número uno para indicación de trasplante hepático, pero se estima que ya en 10 años va a ser hepatitis B, que si no se previene, su manejo va a ser mucho más complejo, como me imagino vas a mencionar ahorita. Entonces, incluso en pacientes trasplantados que tengan reactivación de hepatitis C, la tasa de éxito con los nuevos medicamentos de acción directa, como proteasa o que van contra la replicación, es de 92%. Entonces, pues bueno, ya tenemos una terapéutica bastante eficaz. La otra cosa que limitaba el abordaje de este padecimiento era el costo de los tratamientos. Hablábamos que aproximadamente, aunque fueran 12 semanas, a diferencia de VIH, que es, pues, es de por vida al momento, el costo del tratamiento son de 300,000 pesos, 400,000 pesos. Hoy en día, una que se han abaratado, dos, México como país ha suscrito convenios con la OPS y con la OMS bajo este plan de erradicación de dar, como el VIH, tratamiento gratuito. O sea, un mexicano hoy en día no debería tener razón para no acceder a estos tratamientos. Nada más. Adelante. Gracias, doc.
Bueno, continuando ya específicamente con hepatitis B. Bueno, tenemos que a diferencia de la hepatitis C, la hepatitis B pues es un virus ADN que es de la familia Hepatnaviridae, que su periodo de incubación va a ser de 1 a 6 meses. Y pues hay que tener en cuenta que el 70% de los casos van a ser asintomáticos y puede ser una infección aguda de corto plazo e incluso asintomático con una posterior resolución de aproximadamente el 85% o esta puede evolucionar a la cronicidad. Hablando sobre su infección y replicación, el virus de hepatitis B pues se va a infectar y se va a replicar en los hepatocitos, principalmente en los receptores NSTCP de la membrana citoplasmática del hepatocito. Y a diferencia del virus de hepatitis C, pues este sí va a tener integración al núcleo. Entonces, pues las tasas de curación total de estos pacientes pues van a ser extremadamente bajas. Hay que tener en cuenta también el esquema de la estructura del virus de hepatitis B, que tenemos que es una partícula de 42 nanómetros y que en su capa más externa pues se va a encontrar el antígeno de superficie y alrededor del núcleo del núcleo del mismo pues va a tener otra capa que es pues como el corazón de la partícula, que es el antígeno core. También vamos a tener, podemos cuantificar el ADN polimerasa del mismo y el antígeno E que se va a encontrar también en la superficie del virus de hepatitis B. La búsqueda de hepatitis B, pues también, igualmente que en hepatitis C, se debe de hacer en personas con enfermedad hepática crónica, mujeres embarazadas, inmunocomprometidos y población de alto riesgo. Pues prácticamente son los mismos grupos de población que en hepatitis C. Aquí sí va a cambiar un poquito el mecanismo de transmisión, que aquí sí va a ser un poquito más a través de contacto sexual, superficie de las mucosas, drogas inyectables y exposición sanguínea. Nada más para recordar que son los mismos grupos de la población en riesgo para hepatitis C, pues van a ser los mismos en los que tenemos que buscar dirigidamente la infección por este virus. En cuanto al abordaje diagnóstico en los pacientes que sospechamos una infección por virus de hepatitis B, pues la evaluación inicial debe incluir una historia clínica completa, un examen físico, la evaluación de la actividad de la enfermedad y los marcadores de infección por virus de hepatitis B. Y como punto de buena práctica, todos los familiares de primer grado y las parejas sexuales de sujetos con infección crónica que ya haya sido diagnosticada por virus de hepatitis B se deben de realizar también pruebas serológicas y ser vacunados en caso de resultar negativos. Hay que tener en cuenta también algunas otras patologías que nos pudieran elevar las transaminasas, que pudieran estar ligadas a alguna enfermedad hepática diferente a la coinfección, a la infección por hepatitis B, como hepatopatía alcohólica y alguna hepatopatía inmune, autoinmune o metabólica. Hay que descartar también pacientes que tengan esteatopatitis metabólica o que tengan coinfecciones por virus de hepatitis D, virus de hepatitis C y pacientes con VIH. Y bueno, para los pacientes y con elevación de las transaminasas y o signos clínicos de la enfermedad hepática, se debe hacer un screening y una clasificación del mismo. El screening se va a llevar a cabo por marcadores de infección, que principalmente van a ser el antígeno de superficie, el anticuerpo core y el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y para su clasificación, pues también tenemos que tener la carga viral del mismo y la cuantificación de el antígeno E. Para la mayoría de los pacientes, pues el tratamiento va a ser principalmente de soporte y hay que destacar que la probabilidad de insuficiencia hepática por virus de hepatitis B aguda, pues es inferior al 1% y en adultos inmunocompetentes la probabilidad de infección crónica es menos del 5%. Este yo creo que es la diapositiva más importante de la presentación porque nos va a ayudar
a entender cómo diagnosticar cada uno de las etapas que tiene el virus de la hepatitis B. Tenemos diferentes pruebas pues van en el panel para virus de hepatitis B, que tenemos el antígeno de superficie, que pues esta nos va a marcar pues que el paciente tiene la infección y pues nos va a decir si el diagnóstico es de una infección aguda o si es crónica, si esta va a estar presente por más de 6 meses. El anticuerpo core, que esta aparece al inicio de los síntomas de la infección aguda y esta va a persistir de por vida. Y es un indicador de infección previa o en curso sin tiempo definido. El anticuerpo contra el antígeno de superficie, pues esta va a ser respuesta a la vacunación o seroconversión del antígeno de superficie y esta lo que nos va a indicar nos indica inmunidad. En cuanto al DNA del virus de hepatitis B, pues esta se va a relacionar con los niveles de partículas del virus de hepatitis B y nos va a indicar si la fase de infección es crónica y los tipos de terapia de seguimiento que tenemos que tener en estos pacientes. El antígeno E pues, va a ser un marcador de replicación viral y nos va pues, a indicar infectividad. Y el anticuerpo para este mismo se va a desarrollar con la pérdida del antígeno E. Y esta pues, nos va a indicar remisión de la enfermedad o baja infectividad. Entonces, como marcadores de infección aguda, tenemos lo que es el antígeno de superficie, IgM contra el anticuerpo core y el DNA del virus de hepatitis B. Y como marcadores para la resolución de la infección aguda se va a caracterizar por la pérdida del antígeno de superficie o la persistencia del anticuerpo para el antígeno de superficie y IgG contra el anticuerpo core. Los marcadores de infección crónica, pues tenemos que tener en cuenta el antígeno de superficie por más de 6 meses presente en el paciente, la IgG contra el anticuerpo core y el antígeno E puede estar positivo o negativo en estos pacientes. Te vamos a hablar más un poquito sobre el diagnóstico de pacientes con infección crónica. Y nada más aquí como recordatorio para pacientes con hepatitis B crónica, pues el screening de estos resultados, vamos a tener que estos pacientes van a tener un antígeno de superficie positivo con un anticuerpo core positivo. Sin embargo, aquí pues el anticuerpo contra el antígeno de superficie va a estar negativo. Entonces aquí siempre pues hay que tener pruebas adicionales para ver su manejo y aquí pues en estos pacientes pues no va a estar indicada la vacunación. Pacientes que tengan nada más el anticuerpo core positivo y el anticuerpo para el antígeno de superficie positivo, lo que nos vamos a interpretar pues va a ser que es una infección pasada o ya resuelta y pues estas no requieren manejo y pues no ocupan la vacunación. Pacientes que solo tengan positivo el anticuerpo core, pues se puede deber a una infección pasada por el virus de hepatitis B o resuelta o un falso positivo. Aquí pues hay que ver los niveles de DNA del virus hepatitis B, si el paciente está inmunocomprometido y la vacunación sí está indicada aquí en este tipo de pacientes si no son de una área de gran prevalencia. Pacientes que tengan el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, pues como ya les había mencionado, pues nos va a referir inmunidad y no necesitan pues más manejo. Y pues aquí pues la indicación, pues la de vacunación ya no está indicada. Y pacientes que tengan todo esto negativo, pues son pacientes que no están infectadas, pero que tampoco tienen inmunidad. Entonces aquí la vacunación sí va a estar indicada. Aquí pues es una tablita que les hice un poquito más amplia donde podemos identificar el virus de hepatitis B aguda o crónica y si el paciente tiene inmunidad, ya sea por vacunación o por recuperación y los diferentes tipos de parámetros que tenemos que valorar en cada uno para saber ante qué ante qué paciente, tipo de paciente estamos presentes.
nos daría la pauta para dar tratamiento a nuestro antígeno la presencia del antígeno de Sí. superficie, ¿verdad? Ujú, sí. Entonces, bueno, dentro de la historia natural de la enfermedad se ha caracterizado porque esta tiene varias fases. En las guías mencionan fase uno, fase 2, fase 3 y fase 4 de la enfermedad. Sin embargo, pues no quiere decir que de la fase uno se vaya a pasar a la fase 2. Puedes encontrar al paciente en cualquier etapa de esta. Anteriormente se clasificaban ya los pacientes que estén infectados con el virus de hepatitis B por el antígeno de superficie y después de ahí teníamos que ver si el antígeno E estaba positivo o negativo en estos pacientes. Entonces se caracterizaba en la fase uno pacientes que tenían el antígeno de superficie y el antígeno E positivo con una carga viral también positiva, pero con unos niveles de transaminasas normales y que en estudios por imagen pues no se encontraba enfermedad hepática. Y estos pacientes anteriormente se les conocía como inmunotolerantes. En estos pacientes pues son pacientes que no requerían tratamiento. Pacientes que tuvieran antígeno positivo, eh, con carga viral, pero con una ALT o transaminasas elevadas y con una identificación de enfermedad metabólica por imagen, a estos pacientes se les conocía como pacientes con antígeno E positivo y se les conocía como inmunoreactivos. Entonces, estos pacientes sí eran pacientes que requerían tratamiento. Y luego tenemos la otra parte, que es la parte que tiene el antígeno de superficie positivo, pero el antígeno E negativo. Y pues aquí se caracterizaba que pues la replicación del DNA era menor a 2000 copias, pero la ALT estaba dentro de sus parámetros normales y no había evidencia de enfermedad hepática por gabinete y a este se les conocía portadores inactivos, que tampoco son pacientes que requerían tratamiento. Y en cuanto los pacientes con antígeno en superficie positivo, pero con antígeno negativo, que sí tenían elevación de transaminasas y que tenían una enfermedad hepática ya demostrada por imagen, pues aquí ya pues, se identificaba la hepatitis crónica en estos pacientes. Y pues aquí también es momento óptimo para el tratamiento. Estas eran en las guías pasadas. Actualmente, pues ya no se les conoce como los términos que ya les había dicho antes, sino aquí ya tenemos la fase uno, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, pues que se van a caracterizar por lo mismo que ya les dije, pero pues en la fase uno son pacientes con infección crónica con antígeno E positivo, que ya se les va a llamar así, hepatitis B crónica en la fase 2 con antígeno positivo o en la fase 2. En la fase 3 son pacientes con infección por virus de hepatitis B crónica con antígeno E negativo y en la fase 4 son pacientes con hepatitis B crónica con antígeno E negativo. Y pues en todos estos pacientes para poderlos clasificar pues se recomienda siempre el ultrasonido hepático en estos pacientes. Ahora, otra de las maneras para poder saber si el paciente va a requerir tratamiento es una vez que ya clasificamos a los pacientes con antígeno E positivo o antígeno E negativo, pues dependiendo de este, pues hay que ver la valoración de las transaminasas y la carga viral del virus para saber si el paciente va a necesitar monitorización continua de entre 3 a 6 meses o de 6 a 12 meses, dependiendo del caso. En este caso, los pacientes que tenían antígeno positivo, pero las transaminasas estaban pues normales, pero con una replicación sí mayor, pues aquí son pacientes que necesitaban monitorización de 3 a 6 meses. Ya cuando era indicación de tratamiento es cuando la LT estaba elevada y el DNA o la carga viral estaba mayor a 20,000 copias. Aquí esta sí es indicación de tratamiento. Igualmente tenemos una área gris aquí tanto en pacientes con antígeno E positivo como antígeno E negativo, que esta área gris en las guías anteriores
pues no reporta que se le amerite tratamiento, pero sí reporta que hay que descartar otros tipos de hepatopatía que pudiera estar ocasionando el paciente, no necesariamente una infección por virus de hepatitis B, que pudiera estar elevando las transaminasas, pero actualmente en las guías actuales te dice que todos los pacientes que se encuentren en el área gris, o sea, que sea más de 2.000 copias, pero menos de 20.000 copias del virus con elevación de transaminasas, em, sí se requiere tratamiento, ya que se ha demostrado que estos pacientes progresan más rápido a hepatocarcinoma. Y bueno, esto nada más es para la monitorización de los intervalos para el antígeno B positivo que no están recibiendo tratamiento. Entonces, en todos estos pacientes hay que siempre, dependiendo de si el paciente es positivo o negativo para el antígeno E, pues hay que evaluar sus transaminasas cada 6 o cada 12 meses y pues tener una supervisión estricta con este tipo de pacientes. Hay que tener consideraciones especiales que en algunos pacientes con antígeno de superficie y en algunos pacientes el antígeno de superficie y el anticuerpo para este mismo no se van a detectar durante entre los primeros a 6 meses después de la exposición. Y en estos casos el diagnóstico se basa en el IgM contra el anticuerpo core y pacientes que tengan anticuerpo de superficie positivo y antígeno de superficie positivo, hay que considerar a estos pacientes como antígeno de superficie positivo y vigilar su persistencia durante 6 meses. Y bueno, el IgG contra el anticuerpo core, pues nos puede indicar infección oculta con pérdida del antígeno de superficie o infección aguda recuperada con pérdida espontánea del anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y bueno, estudios serológicos adicionales pues van a ser la cuantificación del antígeno de superficie, la carga viral del mismo, que esto nos van a dar los criterios del tratamiento que ya les mencioné anteriormente. Y bueno, la prevención pues van a ser por vacunación, que ahorita vamos a hablar un poco de tubulina contra el virus de hepatitis B en pacientes que hayan tenido exposición al mismo. ¿Cuál va a ser el objetivo del tratamiento? Pues el objetivo del tratamiento va a ser mejorar la supervivencia y la calidad de vida. Y como objetivos secundarios vamos a tener la prevención de la transmisión vertical, la prevención de la reactivación del virus de hepatitis B y la prevención y tratamiento de las manifestaciones asociadas al virus de hepatitis B. Y bueno, también como objetivos, pues hay que tener en cuenta que va a ser la inducción de la supresión a largo plazo de los niveles del ADN del virus de hepatitis B, la inducción de la pérdida del antígeno E con o sin seroconversión con el anticuerpo en pacientes con hepatitis crónica positivos para antígeno E, una respuesta bioquímica definida como normalización de la ALT y la pérdida del antígeno de superficie con o sin seroconversión con el anticuerpo. ¿Y cuáles van a ser las estrategias del tratamiento? Vamos a tener dos tratamientos principales en estos pacientes, que pues son el interferón alfa, que es el pegilado, que actualmente pues ya está en desuso. Prácticamente ahora lo que se usa son los análogos de nucleótidos o de nucleósidos. Y nada más para tener en cuenta que hay tipos de análogos que son asociados con baja barrera frente a la resistencia y los asociados con alta barrera frente a la resistencia. Entonces, actualmente, pues los que se usan o los de primera línea son los análogos que están asociados con alta barrera frente a la resistencia, como el entecavir, tenofovir, disoproxil fumarato y el tenofovir alafenamida. Y bueno, este es un esquema para usar los análogos de nucleósidos o el interferón pegilado, que bueno, pues la administración del interferón pues es un tratamiento de duración de 48 semanas. Y bueno, aquí nada más te dice en esta tablita que pues prácticamente la viabilidad de usar el interferón pues es mucho menor a comparación de usar los análogos de nucleósidos.
y que van a tener más respuesta pues ya a la replicación de este tipo de virus. Y se ha reportado que aquí en esta tablita la lamivudina es el quien ha generado más resistencia en el tratamiento para el virus de hepatitis B. Ahora, ¿cuándo vamos a tratar pacientes con virus de hepatitis B sintomática aguda? Y bueno, este tratamiento pues es solo una indicación y que este tratamiento pues solo va a estar indicado para pacientes con hepatitis B aguda que tienen insuficiencia hepática aguda y que estos pues tengan un curso prolongado y grave con bilirrubina mayor a 3 o INR más de 5 con encefalopatía o ascitis. Y los principales tratamientos pues son el entecavir, el tenofovir y el tenofovir alafenamida, que son los fármacos antivirales preferidos. El tratamiento debe continuarse hasta que se confirme el aclaramiento del antígeno de superficie indefinidamente en aquellos que se sometan a un trasplante hepático. Aquí el interferón pues no va a estar indicado, al contrario va a estar contraindicado. Y para aquellos pacientes que estén diagnosticados con hepatitis B crónica, por no eliminar el antígeno de superficie después de 6 a 12 meses, el manejo continuo debe seguir las pautas para los mismos de hepatitis B crónica. El seguimiento de pacientes sin tratamiento se va a realizar solo en pacientes con infección crónica por virus de hepatitis B con antígeno positivo menores a 30 años, infección crónica por virus de hepatitis B con antígeno E negativo y con un DNA mayor a 2000 copias. Y bueno, nada más para aquí ver, pues los pacientes que estén con análogos de nucleócidos sin tratamiento previo, pues la administración a largo plazo de estos mismos, que son los que tenemos con alta barrera de resistencia, van a ser el entecavir, el tenofovir, fumarato y el tenofovir alafenamida. Y por los que no se van a recomendar para su inicio son la lamivudina, el aldefovir y el telvibudine. ¿Cómo va a ser el seguimiento en estos pacientes que iniciamos tratamiento? Pues van a ser las pruebas de función hepática, que es una vez que lo diagnostiquemos, van a ser cada 3 a 4 meses durante el primer año, posteriormente cada 6 meses después del primer año. Y el antígeno de superficie se debe de realizar cada 12 meses si el ADN del mismo va a ser indetectable. Y tenemos que tener en cuenta que en estos pacientes, pues hay que también requieren ajuste asociado a la tasa de filtrado glomerular y hay que estar valorando en estos pacientes el fosfato sérico. Se recomienda cada 3 meses durante el primer año y después cada 6 meses. ¿Cómo vamos a valorar la respuesta? Vamos a tener varios tipos de respuesta. Vamos a empezar con la respuesta virológica, que vamos a tener principalmente la respuesta virológica asociada a la terapia con análogos de nucleócidos, que, bueno, lo vamos a considerar indetectable cuando la carga viral por PCR sea de 10 a 20 copias. Y la falta de respuesta primaria se va a caracterizar, o la definición que viene en las guías, es cuando se logre bajar menos de un logaritmo en menos de 3 meses. La respuesta parcial es cuando se logre mayor a un logaritmo, pero la carga viral del mismo sea detectable después de al menos 12 meses de terapia. Y cuando hay avance de esta respuesta es cuando el virus de hepatitis B, la carga viral sea mayor a un logaritmo comparado con el valor más bajo. Y aquí puede haber pues ya incremento de las transaminasas, especialmente de la LT, y pues también valorar ya en estos pacientes si hay resistencia. Cuando tenemos terapia con interferón alfa pegilado, el virus de hepatitis B, la carga viral es menos del 2000, es cuando vamos a considerar que tenga respuesta virológica. Tenemos también la respuesta histológica, que pues ahorita la indicación para biopsiar estos pacientes pues no está indicada o casi no lo hacemos. Y es la disminución de la actividad necroinflamatoria. Y pues la respuesta serológica con la valoración del antígeno E y el antígeno de superficie. Y pues la normalización de la ALT como respuesta bioquímica. El resultado a largo plazo durante la terapia
Eh, Nada más para destacar que la monoterapia, ya sea con entecavir o tenofovir, a largo plazo va a detener la progresión de la enfermedad hepática, va a haber menos complicaciones de la cirrosis preexistente, va a aumentar la supervivencia y puede haber pérdida del antígeno de superficie en 10 al 12% después de 5 o 8 años de tratamiento. ¿Cuándo vamos a suspender la terapia con análogos de nucleócido? Pues va a haber cuando se da la pérdida confirmada del antígeno de superficie, cuando pacientes con hepatitis B crónica con antígeno E positivo en no cirróticos que lograron una seroconversión o que el antígeno E esté estable y la carga viral esté indetectable. ¿No? Pacientes con antígeno E negativos no cirróticos que han logrado una supresión virológica a largo plazo. ¿Cuándo vamos a considerar cuando hay fracaso al tratamiento? Pues cuando tenemos la falta de respuesta primaria, cuando hay respuesta virológica parcial o cuando hay avance. Y nada más para considerar que debe evitarse las combinaciones de análogos de nucleósidos con baja barrera, ya que esta puede conducir a una supresión inadecuada. Y siempre en estos pacientes que estemos sospechando de fracaso, hay que valorar las resistencias y el cumplimiento de la terapia. Aquí este es un cuadro de los diferentes tipos de variantes de hepatitis B que se han asociado a las diferentes resistencias dependiendo del análogo de nucleócido que estemos usando. Como podemos ver, la terapia con Tecavir y la terapia con tenofovir, pues es más sensible para iniciar en este tipo de pacientes. Y aquí es un manejo para los pacientes que ya hemos identificado resistencia, a qué terapia antiviral podemos cambiar, dependiendo de la resistencia a la que estemos evaluando. Y bueno, como ya les dije, la terapia combinada no está indicada en pacientes. La única indicación para poder llegar a requerir una terapia combinada son pacientes que tengan una insuficiencia hepática aguda, que tú quisieras llegar a una supresión o una remisión de la enfermedad mucho más rápido, pero posteriormente que llegas a esta remisión, pues se debe desescalar el tratamiento a una monoterapia. Y bueno, la combinación de análogos de nucleósidos con interferón alfa pegilado no está recomendado. Aumenta el costo y efectos secundarios y esta estrategia debe evaluarse cuidadosamente en cada paciente analizando ventajas y desventajas. Pacientes con cirrosis descompensada deben de ser derivados para trasplantes hepáticos y tratados con análogos de nucleósidos lo antes posible, con el objetivo de lograr la supresión viral lo más rápido posible. Y lo principal indicado en estos pacientes son el entecavir y el tenofovir. Y inclusive pueden tener regresión en clases del Child-Pugh. Tratamiento en grupos especiales. Nada más mencionando que la coinfección por el virus de VIH debe recibir terapia antirretroviral que incluya dos fármacos con actividad contra el virus de hepatitis B. La evaluación para el virus de hepatitis D está justificada si ocurre una elevación de ALT después del tratamiento y aquí es una indicación de iniciar manejo con interferón. Y pacientes con diálisis y enfermedad renal crónica se debe de ajustar el medicamento. Para el virus de hepatitis C hay que tener cuidado porque el riesgo de presentar una exacerbación por hepatitis B pues se incrementa y aquí pues es indicación de iniciar profilaxis. En cuanto a la eficacia del tratamiento del virus de hepatitis B, pues los análogos de nucleótidos de primera línea logran la supresión del ADN viral en 76 al 93% de los pacientes tras 2 a 3 años de tratamiento continuo, dependiendo del estado del antígeno E y del fármaco utilizado. La seroconversión del antígeno E va a ocurrir en aproximadamente del 18 al 22% de los casos y la pérdida del antígeno de superficie pues es rara. Y como ya les había mencionado, pues la supresión viral sostenida se va a lograr en la mayoría de los pacientes tratados, pero la cura funcional de los pacientes con pérdida del antígeno de superficie sigue siendo poco común. Y ahora hablando un poquito de vacunación, nada más para recordar que el esquema recomendado en México es para los recién nacidos a los 0, 2 y 6 meses. Para los adultos no vacunados se recomienda la aplicación a los 0, 1 y 6 meses. Se pudiera hacer en esquemas acelerados y combinados
que puedan emplearse en situaciones especiales a los 0, 1 y 2 meses, con un refuerzo a los 12 meses, por ejemplo, en pacientes que van a tener algún viaje en zonas endémicas. Y la vacuna que se utiliza aquí en México es la recombinante y esta puede administrarse sola o en combinación con la vacuna contra hepatitis A. Y hablando de la profilaxis post-exposición, ¿cómo debemos actuar frente a una persona que ha sido expuesta contra hepatitis B? Pues principalmente hay que ver la serología de hepatitis B de la fuente de exposición y a esta hay que clasificarla si la fuente pues es con antígeno de superficie positivo o con antígeno de superficie negativo. Si en dado caso, pues la fuente es con antígeno de superficie negativo y la persona expuesta no está vacunada o tiene una vacunación incompleta, pues lo único que se recomienda es pues la serie completa de vacunación o completar el esquema de vacunación según corresponda. Para los pacientes que la fuente pues, resultó positiva para el antígeno de superficie, se debe administrar una dosis de inmunoglobulina con la serie de vacunación a completar según el caso que corresponda. Para los pacientes que tengan el antígeno, que la fuente sea de superficie, antígeno de superficie positivo, pero la vacunación de la persona expuesta esté completa, pues en esta paciente se debe determinar el antígeno de superficie. En dado caso que el antígeno de superficie esté positivo con una respuesta adecuada, pues el paciente está protegido y no precisa profilaxis. Si en dado caso la respuesta es inadecuada, se debe de completar con 2 series completas de vacunas y administrar inmunoglobulina B o con una serie completa de vacunas, administrar una dosis de inmunoglobulina y completar una nueva serie de vacunación. Y en dado caso, que la respuesta sea inadecuada, pero pues la fuente sea negativa, pues no requiere ninguna intervención. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de inmunoglobulina en pacientes? Pues solo van a ser estas, que son la profilaxis en recién nacidos de madres con antígeno de superficie positivas. Y aquí se va a administrar la inmunoglobulina junto con la primera dosis de la vacuna contra hepatitis B, idealmente en las primeras 12 horas de vida. Y nada más recordar que los que hayan estado expuestos a sangre o fluidos corporales contaminados con antígeno de superficie para hepatitis B, se debe de administrar la profilaxis dentro de las 24 horas y hasta 7 días tras la exposición percutánea y hasta 14 días si es tras exposición sexual. Y en pacientes que tengan exposición sexual o doméstica a personas con hepatitis B aguda, se recomienda una dosis, como ya les había mencionado, de inmunoglobulina y el inicio de la vacunación. Y se debe hacer también el uso de inmunoglobulina en pacientes con profilaxis para trasplante, que van a estar en protocolo para trasplante hepático por hepatitis B. Y bueno, ya como conclusión, pues nada más recordar que las hepatitis virales son una causa frecuente de enfermedad hepática crónica que pueden avanzar hasta cirrosis y hasta hepatocarcinoma y que el diagnóstico serológico es de vital importancia para evitar la progresión de la enfermedad. La detección y envío al tratamiento de hepatitis C crónica son claves para la erradicación y como ya lo había mencionado el doctor, pues es una de las metas que está dentro de la Organización Mundial de la Salud para el 2030-2040. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna duda o comentario. Muy bien, Julio. Te felicito porque creo que de manera muy concreta pudiste resumir dos patógenos muy amplios, pero que también esta simplificación la vimos tanto en el abordaje diagnóstico como en el abordaje terapéutico. Ya hoy en día, por ejemplo, hepatitis C, como bien dijiste, antes hacíamos mucho énfasis en genotipificar. Hoy en día con los tratamientos actuales ya no hay necesidad de eso, aunque tal vez deberíamos de seguir documentando esto y como una práctica, buena práctica clínica, como quiera, genotipificar a nuestros pacientes de hepatitis C. También llama la atención que con hepatitis C, a lo largo de 25 años o 30 años de estarlo sometiendo, tratando de controlar con
antivirales, con interferón pegilado, la tasa de resistencias generadas es muy baja si la comparamos contra otros virus, por ejemplo el de VIH. Entonces, ha sido un virus que nos ha permitido mucha estabilidad en términos de resistencia y por eso también es viable la curación. En cambio, hepatitis B, sí hemos comenzado a ver tasas. Hoy en día, la población que tiene VIH, por ejemplo, y sobre todo con el tratamiento que ahorita es el estándar de atención en manera oral, que contiene un inhibidor de integrasa y dos inhibidores análogos nucleósidos, pues hepatitis B ha estado relativamente controlado en la población de VIH, que era donde se observaba las mayores tasas de coinfección o sobreinfección. El problema vendrá ahora con las biterapias, porque muchas de estas prescinden de estos inhibidores de transcriptasa reversa, como tenofovir, por ejemplo. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante y por eso insistir en la vacunación contra hepatitis B. También es un llamado a nosotros como personal de salud. Si no nos queda claro cómo está nuestro estado serológico, pues hacerlo. Y en caso de no haber titulación o positividad del anticuerpo contra antígeno en superficie, pues inmediatamente pasar a un esquema de vacunación. Cuando nos enfrentamos como accidentes laborales a estos virus, lo primero que se nos viene a la cabeza es, ya me infecté de VIH. En sí, un accidente de punción con aguja hueca es un 30% de riesgo de transmisión para hepatitis B, un 3% en hepatitis C y para VIH va de 0.3, incluso hay series que hablan de más bajo de 0.05. Entonces, la verdad, la tasa es muy baja la de transmisión por este método y nuevamente habla de que hepatitis B tenemos que protegernos y cuidarnos como personal de salud. Y pues felicidades, Julio. Gracias, doctor. Bueno, si ya no hay más comentarios, creo que podemos dar por terminada la sesión. Gracias.